siempre hay una cuestión que permanece a lo largo de los siglos, y es la naturaleza humana y los sentimientos. Y la naturaleza humana era exactamente igual, para bien y para mal, porque habría estado bien que hubiéramos evolucionado un poco. Lamentablemente hoy día, en cuanto lo rascas un poco, sale la violencia. Empezamos este arte de crear cultura con Santiago Posteguillo, que bueno, estamos muy agradecidos de que hayas aceptado la invitación para hablar hoy de literatura, lógicamente, y del poder que tiene la literatura para cambiar las cosas. Muchísimas gracias, Santiago. Hoy Yo hablamos... encantado de estar aquí para hablar de literatura. Yo siempre, para hablar de literatura me encuentras siempre. Encantado. Bueno, además tienes un perfil especialmente interesante porque en un momento dado decidiste poder hacer compatible, no sé si se puede hacer compatible, seguro que sí, tu profesión como docente, tu vida familiar y luego el tener esta otra vida profesional que es la de autor de grandes novelas de éxito. Bueno, ahí habrá que hacer una matización, ¿no? Porque es relativamente reciente, pero es verdad que durante muchos años he estado compatibilizándolo todo, ¿no? Yo tengo una vertiente docente como profesor de filología, profesor de literatura, eh, y me apasiona toda esa vertiente docente de mi vida, ¿no? Y he sido 30 años profesor de universidad. Pero es verdad que ha llegado un momento donde la exigencia de, por un lado, dedicar cada vez más tiempo a la escritura, novelas históricas que requieren mucha documentación, mucho trabajo, viajes, y luego los propios viajes de la promoción, etcétera, etcétera, ha hecho que hace poco pidiera la excedencia en la universidad. ¿No has podido No he seguir podido, manteniendo ese equilibrio? no he podido. Llega un momento en que, sabes, a mí me interesa hacer lo que hago, hacerlo bien. Y llegó un momento que yo empezaba a sentir que mis clases en la universidad podían no estar siendo al 100% de lo que yo podía hacer. Recuerdo que la directora de departamento me decía que daba igual, ¿no? Que aunque las hiciera al 50%, ¿no? Pero uno no termina de sentirse satisfecho, ¿no? Entonces pensé que lo más honesto para todo el mundo era que decidiera al final dedicarme a una actividad concreta, y puestos a decidir, pues gana la creatividad y seguir escribiendo novela. Pero seguro que el haber sido docente y que prácticamente lo tendrás todavía en la piel, vaya, Sí, eso siempre. te ayuda mucho a la hora de dedicarte a escribir tu literatura concreta, ¿no? Sí, por el tipo además de literatura que hago, donde yo busco, siguiendo la máxima latina de docere delectare, ¿no? Enseñar y deleitar, busco que a través de mi literatura se aprenda. No tiene por qué la literatura necesariamente tener una vertiente didáctica, no tiene por qué tenerla, pero la puede tener. Y en mi caso, probablemente por esta otra vertiente docente que he arrastrado y que he tenido toda mi vida, se vuelca y hay una cierta parte didáctica en mis novelas. Yo busco que a través del entretenimiento de una novela histórica que yo haya escrito, el lector salga con la doble sensación de me lo he pasado bien, que para mí es lo primordial, pero que también tenga la sensación de que he aprendido historia. Además de, bueno, desde el 2006 que publicas tu primera novela y hasta hoy, Sí. han pasado unos cuantos años, fíjate, te ha cambiado la vida totalmente, pero siempre encaminado a este imperio romano, a la antigua Roma, que ya nos contarás dentro de un rato por qué, pero también en algún momento dado has decidido dar algún paso en otra dirección, ¿no? Con Sí. otros intereses. Por ejemplo, en estos libros en los que hablas de literatura Sí. en términos generales, historias, anécdotas y historias sorprendentes de la literatura, y truculentas, Sí. etcétera. Este salto es porque necesitas de vez en cuando hacer un paréntesis en esa intromisión permanente que tienes en el Imperio Romano. Bueno, la verdad es que vinieron en parte, quizá por eso, sí, porque están intercalados entre novelas de la antigua Roma, y también porque son parte de esa vertiente docente que yo siempre he tenido. De hecho, esos tres libros, La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, La sangre de los libros y El séptimo círculo del infierno, es una trilogía que de alguna forma expresa cómo daba yo las clases en la universidad. Yo solía buscar lo anecdótico
de la vida de los escritores, de las grandes escritoras de la historia, para llamar la atención a los estudiantes, pero para llevarlos de lo anecdótico a lo para mí primordial, que es que leyeran las obras de esos autores, ¿no? Y entonces sí que observé que eso funcionaba muy bien y pensé, bueno, ¿y por qué no hacer una especie de pequeña historia de la literatura alternativa, ¿no? Buscando estas anécdotas para que desde ahí los lectores que lean estos libros, como suelen decirme que les pasa, salgan de ellos con la intención de querer leer esas obras clásicas de las que he hablado en estos libros de relatos, ¿no? Así que les tengo mucho aprecio, mucho cariño a estos 3 libros. Sí, porque muchas veces se leen los libros sin tener en cuenta quién los ha escrito. Es decir, mira, léete este libro que es muy Ya, bueno y no sabes de dónde el ha salido contexto, ese libro, sí. ¿no? Esto puede pasarte también a muchos lectores y muchas lectoras de los que lean tus libros que no Ujú. sepan de dónde has salido. O sea, que sepan, el libro es extraordinario, me gusta mucho, pero no tenga mayor interés en saber, o por lo menos no se le ha ocurrido indagar en la anécdota de Santiago Posteguillo, ¿no? En tu caso, ¿por qué? Es interesante saber por qué de pronto Roma, que seguro que no es de pronto, pero por qué en el 2006 empieza todas estas sagas de novelas sobre el Imperio Romano. Me gustaría poder tener una anécdota, pues como las maravillosas, ¿no? De la Villa Diodati ahí, Lord Byron con Mary Shelley, su Mm, marido Percy Shelley, Polidori, ¿no? Y un retarse a ver quién escribe el mejor relato de terror, ¿no? Y de ahí sale Frankenstein, ¿no? Me gustaría poder tener una anécdota tan potente como esa, pero en verdad es algo relativamente calculado. Yo empiezo a escribir, siempre he tenido una pasión por escribir, siempre he querido escribir, siempre he querido contar historias desde pequeñito, es algo que me ha apasionado. Y todas mis decisiones en mi vida, en los estudios, han ido siempre a escribir. ¿Ciencias o letras? Letras. Dentro de letras, ¿qué carrera? Una filología. Pero es que en la filología me enseñan las tradiciones literarias, pero no me enseñan a escribir. ¿Dónde me se enseña esto? En los 80 en España, en ese sentido, no existía prácticamente nada. En Estados Unidos o en el mundo anglosajón había una tradición del creative writing, ¿no? De la literatura creativa. Pues allá que me voy a Estados Unidos. Siempre en esa línea. Intento publicar e intento distintos géneros, ¿no? Y, bueno, desde mi juventud, supongo que hormonizada, ¿no? Pues la novela erótica ujú, hasta la novela negra, pero nunca consigues romper esa frontera tan complicada de publicar, ¿no? ya. Y llegó un momento donde empiezas a tener dudas, ¿no? Leí un libro que se llama Think Like an Artist, piensa como un artista, donde había una pequeña máxima que va a un lugar común, que es, si fracasas, vuelve a intentarlo. Pero le añade algo. Dice, pero no intentes exactamente lo mismo. Y claro, es verdad porque a lo mejor puede que en tu fracaso sea, o tu fracaso sea debido porque hay alguna cosa que puedas mejorar, ¿no? Puede ser un incomprendido, puede ser genial y puede ser un incomprendido, pero en fin, yo era un poco más modesto y pensaba, igual tengo que mejorar cosas, ¿no? O valorar opciones. Y entonces pensé que junto a la pasión por contar, por narrar, estaba también mi interés por la historia. Y dentro de los distintos periodos históricos, pues la historia de Roma siempre me apasionó. Y ahí es cuando llegué a la conclusión de por qué no intento hacer lo que me apasiona, que es una novela, pero sobre un periodo histórico que me apasiona también como Roma. Y ahí surgió Africanus. Y eso funcionó muy bien. Ya. Y hasta ahora. Ujú. ¿Cuál es la razón por la que, bueno, decía, es que me ha venido a la cabeza ahora Jorge Llopis, el humorista de La Codorniz, Sí, hablando de Menéndez Pidal, decía, Menéndez Pidal es un señor que veranea en la Edad Media. sí, Y entonces, esto, está bien. esto es una manera muy bonita de explicar por qué una persona de pronto tiene esa pasión, pues en el caso de Menéndez Pidal, por todo lo Ujú. medieval, ¿no? Pero en tu caso, ¿tú veraneas en el Imperio Romano? Yo veraneo, paso el otoño y gran parte del invierno y sí, sí, y voy de campaña con las legiones. A ver, lo que sí que pienso es que el periodo histórico de la antigua Roma, que es un periodo muy amplio, porque si nos retrotraemos hasta su supuesta medio mítica, legendaria creación en el 750, fundación, ¿no? En el 753 Mm, a.C.,
Y si lo extendemos hasta su caída del Imperio de Occidente en el 476, tenemos bastante más de un milenio. Y como lo ampliemos al Imperio de Oriente, Bizancio, hasta 1453 tenemos otro milenio más. O sea que es un periodo muy amplio. Pero el periodo más conocido, ¿no?, de la antigua Roma es en gran medida nuestro origen, siendo españoles, por ejemplo, ¿no? Estamos ahora mismo hablando en un idioma que es una derivación del latín y tanto tú como yo nos tenemos que atener porque somos ciudadanos normales, entonces nos toca atenernos a las leyes, ¿no? Otros ciudadanos pues tienen... En fin, voy a dejarlo ahí. Pero nosotros nos tenemos que atener a las leyes que son una derivación, nuestras leyes, del derecho romano. Entonces, en lo sustancial venimos de Roma. Pero es que si vamos a cosas muy, digamos, triviales, ¿no? Hacemos la siesta en España porque en la hora sexta los romanos, porque era la hora en la que el sol estaba en lo alto, hacía más calor, descansaban. De sexta, derivación, siesta. Ponemos en rojo los días festivos del calendario porque en rojo ponían los romanos los días festivos del calendario. Desde lo sustancial hasta lo aparentemente trivial venimos de Roma. Entonces, creo que escribir sobre Roma ayuda a entender nuestro origen, a entender de dónde venimos, lo cual no está mal. Y luego, desde un punto de vista novelístico, es una época a la que puedes traer a tu relato batallas, asedios, traición, pasión, historias de amor, épica, gladiadores, gladiadoras que las había, anfiteatros. Es decir, puedes traer un nivel de espectacularidad al relato impresionante, que prácticamente no tiene fin. Yo de momento no le encuentro el fin, ¿no? Se ve que no. Entonces esa combinación de la importancia de lo histórico con la espectacularidad novelesca y el hecho de que he conseguido conectar con los lectores con este tipo de novelas, pues hace que de momento persista en seguir en esa estela. ¿Y cómo es el truco para hacer que personas que vivieron hace tanto tiempo, con culturas diferentes, por más que seamos herederos de su cultura, sí, pero valores diferentes, formas de entender la existencia y las comunicaciones y las relaciones entre unas y otros, que de pronto, ¿cuál es el truco para hacerlas tangibles, hacerlas personas con las que quienes te leen pueden identificarse incluso, o pueden entender perfectamente? Porque si bien es cierto que no hay que hacer presentismo y no enjuiciar a estas personas de hace 2000 años con exactamente nuestros valores. A eso voy. Porque claro, por ejemplo, pues en la guerra no existía la Convención de Ginebra, no se la puedes exigir a un cónsul romano, ¿no? Pero, ni la esperes de un líder galo, pero igual que también pues era una sociedad claramente patriarcal, ¿no?, donde las mujeres estaban relegadas al ámbito privado. Siempre hay alguna excepción, alguna mujer que era capaz de saltarse todo eso, tipo Cleopatra, ¿no? Pero siendo los parámetros de comportamiento y de costumbres y de tradiciones muy diferentes al de nuestros días, siempre hay una cuestión que permanece a lo largo de los siglos, y es la naturaleza humana y los sentimientos. Y la naturaleza humana era exactamente igual, para bien y para mal, porque habría estado bien que hubiéramos evolucionado un poco, en muchas cosas, pero lamentablemente hoy día, en cuanto rascas un poco, sale la violencia. O sea, cuando crees que ya has conseguido la evolución, hemos tenido la Declaración de los Derechos Humanos, hemos tenido la Convención de Ginebra, etcétera, etcétera, rascas un poco. En Europa hemos tenido dos guerras mundiales, y en los años 90 tuvimos la Guerra de los Balcanes. O sea, en cuanto rascas un poco, sale lo peor del ser humano. Entonces, la naturaleza humana es la misma. La lucha por el poder es la misma, igual de descarnada. Somos leales o desleales, o traicionamos o amamos, nos enamoramos u odiamos, ahora igual que hace 2000 años. Entonces, si tú a tus personajes del pasado les pones estos sentimientos, enseguida hay conexiones, enseguida hay conexiones. Y eso no es falsear la realidad, porque esos personajes, Julio César, Cleopatra, Catón, Cicerón,
odiaban, amaban, intentaban ser leales, eran traicionados o no, de la misma forma que ahora. Y entonces con esos elementos consigues establecer esos enganches para que el lector de 2000 años después empatice rápidamente con los personajes. Y a la hora de hacer ese tratamiento de qué es lo que voy a escribir, qué novela va a ser esta, en qué orden va a estar, aunque luego cambie mientras vas escribiéndola, tú, ¿qué peso pones al rigor histórico y qué peso le pones a esto otro, a los sentimientos, las emociones, las cosas que sienten los personajes? Tiene que haber un equilibrio. El rigor histórico yo lo construyo a partir de la documentación y luego ateniéndome en el relato a no modificar los datos históricos que conocemos. Lo que conocemos históricamente de los personajes ha de permanecer. Si hay un debate en el Senado y esa votación la gana Catón, pues la gana Catón, no puedo cambiar eso. Si hay un discurso que dio Cicerón contra Catilina y ha quedado el discurso completo, ¿quién soy yo para corregirle una sola palabra a Cicerón, ¿no? Y ese discurso pues está en una novela mía, ¿no? El "Quosque tande Catilina patientia nostra abutere", ¿no? ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Eso yo no me atrevo ni a tocar una línea, ¿no? Pero, del mismo modo que tenemos eso, no tenemos las conversaciones grabadas. Hoy día sí, hoy parece que hay bastantes conversaciones de políticos grabadas Sí, y eso, ¿no? en eso sí que hay un avance. Y mensajes y tal. No Nos sé qué es quedan peor. cartas, nos quedan cartas de Cicerón, textos del propio César, nos quedan muchos autores latinos de la época, ¿no? Pero no están grabadas las conversaciones. Y una novela tiene que tener diálogo. De hecho, normalmente la narrativa del siglo XX y XXI incorpora más diálogo que la narrativa más descriptiva del siglo XIX. Ese diálogo es parte que tú has de traer con tu ficción, ¿no? Has de darles voz a estos grandes personajes históricos, pero has de hacerlo ateniéndote a los datos históricos. Entonces, si pues, Cicerón y César son enemigos políticos, tendrán que hablar como enemigos políticos. Ahora, si eran grandes oradores, tendrán que hablar bien. Entonces, toda la parte de los diálogos es una parte de la ficción. Y luego está, como estabas apuntando tú, qué cuentas antes y qué cuentas después. Si una novela va a empezar en mitad del relato, si va a empezar de forma cronológica y luego va a haber saltos atrás en el tiempo, analepsis, ¿no? Esas decisiones son parte de la ficción. De tal forma que, aunque uno en una novela histórica esté intentando o sea muy riguroso con los datos históricos, queda muchísimo campo para la ficción. Dentro de la manera en la que tú te sientas a escribir, tiene que haber, normalmente la hay, y suele ser muy inspirador para quienes les gusta la creación literaria, más allá de que tengan o no publicaciones o no, simplemente les gusta escribir, ¿no? A las personas que de hecho ya habéis tenido estos éxitos tan grandes, ¿no? ¿Tienes una rutina? ¿Tienes una fórmula? ¿Tienes algo que siempre haces? ¿Tienes a tu alrededor? ¿Vives en la famosa cueva del escritor? Bueno, lo que hay que procurar es tener un espacio que te resulte agradable para escribir, ¿no? Yo tengo una casa en el campo, ¿no? En la montaña, donde tengo mi biblioteca y ahí pues he estado escribiendo con gran tranquilidad, en un sitio muy tranquilo y me permite escribir con tranquilidad. Ahora vivo más en la ciudad y bueno, me he mudado precisamente a un piso nuevo y ahí pues, ¿qué es lo primero que encargué? Una gran biblioteca. Entonces la biblioteca ya está terminada, pero estoy todavía ordenando libros y luego una gran mesa de trabajo que da a un ventanal. ¿Por qué? Pues porque yo necesito luz y aparte necesito la sensación de horizonte cuando escribo. Cada uno necesita cosas diferentes. Entonces en esa mesa es donde yo trabajo, ahí es donde yo trabajo y trabajo a gusto y tranquilo. Mi rutina suele ser, pues, levantarme por las mañanas, desayunar café y con el café con leche, que no me acabo, me siento y empiezo a trabajar. Puedo documentar o escribir. Normalmente intento escribir al principio, que uno está como más fresco, ¿no? Puedo escribir 2, 3 horas seguidas. A partir de ahí, mi cabeza empieza a embotarse un poco
y si lo que hago es aprovechar el resto de la mañana, la parte final de la mañana, para documentar lo que quiero escribir por la tarde. Entonces hago una pausa a mediodía, nuestra típica pausa, fiel a los romanos, si puedo hago una siesta, no muy larga, pero sí hacer una siesta, ¿por qué no? Y con otro café con leche hacer la sesión de la tarde, que suele ser similar. Eso es lo que yo procuro hacer todos los días. Y luego se cruza la realidad, que es pues, que muchas veces tengo que dar conferencias, tengo entrevistas, tengo promoción, antes tenía la universidad, pero ahora pues cuando no estoy en promoción o no tengo entrevistas, mi rutina es escribir todo lo que pueda mañana y tarde. O sea que tu ancla ahí es el café, en gran medida. En gran medida, en gran medida, en Y gran luego medida. sí tener un horario específico Sí. que sigues con una rutina o una Sí, sí. disciplina, que se puede Sí, sí. decir también, ¿no? Hablas de que tienes tu gran librería, que también es como una parte de tu escenario, Sí. escenografía interna también. ¿Esta librería está llena de Bueno, libros biblioteca, de historia? librería compartida con mi pareja, Sí. que es profesora de latín y griego, Ujú. gran lectora, también O escribe, sea, y que entonces perfectamente complementa totalmente, no, y entonces ahí, todos tus intereses. sí, sí, bueno, íbamos juntando los libros de Grecia y tal, vamos juntando sus libros, los Ajá. míos, no. No, Bueno. es un enorme lujo, porque tienes una duda sobre el otro día, no sé qué le pregunté, ¿no? O sea, ¿tú sabes lo que es estar con una persona que le puedes preguntar, oye, ¿Salustio fue tribuno de la plebe en el 52 o en el 51? ¿No? Y como distraídamente, mientras está mirando o preparando sus clases, te dicen el 52. Ah, vale, vale. O sea, eso es un gran lujo que tengo. Desde luego. Sí. Y me imagino que también la librería será una librería lujosa en cuanto a volúmenes de historia, de Hay literatura histórica. hay una sección importante de volúmenes de historia de Grecia y de Roma, Y sobre ahí todo de va. Roma en mi caso, pero ella como da mucha cultura clásica y Ya. mete mucha Grecia. Sí. Y ahí va Y tenemos Antiguo Egipto y eh, Mesopotamia y de todo. Ajá. Perdona, no es que estaba Sí. pensando que ahí va otro interés más, porque cuáles son las fuentes, no tanto de tus libros, que tus documentaciones estarán en las universidades y estarán en los focos de investigación, ¿no? Pero las fuentes que te iniciaron, Literarias. sí, las fuentes literarias, Sí. ¿quiénes son? Aparte de Goscinny y Uderzo. Ah, que hemos hablado antes, sí, fuera de micro. Sí, Sí. bueno, yo empiezo, creo, como muchos, ¿no? Con el cómic. Y yo, pues, mi adolescencia era leer El Capitán Trueno, El Jabato, Mortadelo y Filemón, que tuve algo tan bonito como que luego, una vez me dijeran que Ibáñez quería comer conmigo. Y yo pregunté por qué, y dice, es que le gustan tus novelas. Eso fue uno de los momentos más bonitos que me ha dado la literatura, es que alguien con quien yo crecí toda la adolescencia, que me dijera, yo me acuerdo de hablar con él de usted, porque a mí me imponía mucho don Francisco Ibáñez, es que no sabe usted lo especial que es para mí, que usted que me ha entretenido toda mi adolescencia, me diga que le gustan ahora mis novelas, ¿no? Eso fue muy bonito. Goscinny, Uderzo, ¿no? con Asterix y Obelix. Esos son los principios. Luego, leer mucha literatura de aventuras. Julio Verne, Salgari, la gran literatura del 19. Leer Enid Blyton, leer Conan Doyle, Agatha Christie. Leer todo esto, que es literatura de género, literatura de entretenimiento, ha potenciado que luego mi literatura busque mucho ese entretenimiento. Luego, los grandes narradores del 19, ¿no? Desde Jane Austen, Dostoyevsky, Tolstoy, los del 20, bueno, Dickens, por supuesto. Hay novelas como Historia de dos ciudades, que es un modelo de novela histórica. Y hay, por supuesto, Galdós, con sus episodios nacionales. O sea, esa forma de retratar todo un siglo, ¿no? A través de distintas novelas, buscando un equilibrio entre lo histórico y lo privado. Esos personajes de ficción que va insertando, ¿no? En distintos momentos históricos del siglo XIX español, para explicar grandes procesos históricos, ¿no? Esos son mis grandes, digamos, modelos, ¿no? de referencia. Y luego ya, en el siglo XX,
Faulkner, el surrealismo, no que lo copien, pero que me apasiona, ¿no? En el uso del lenguaje de Cortázar, el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Todos estos autores, de una forma u otra, ¿no? Están como referentes en mi literatura. Sí, que no quiere decir, ya tú mismo lo has dicho, que les vayas a copiar, sino No. que te están influenciando de una manera que puede ser simplemente emocional, incluso a veces, ¿no? A veces sí, a veces sí. Quiero conseguir esta emoción que me ha proporcionado el relato, el último de Dublinenses, Los muertos de Joyce, pero no quiere decir que vaya a copiar su estilo, cosa que sea muy difícil conseguir llegar ni tan siquiera a los pies, ¿no? Porque en cuanto a estilo, yo creo que lo de Joyce no es normal, No o es sea, no es normal. humano, ¿no? Lo de esa capacidad del adjetivo exacto y preciso, ¿no? Pero narrativamente a lo mejor me interesa otro estilo, ¿no? Para narrar más acción. No busques acción en Joyce, busca eso, emoción y estilo perfecto, por ejemplo. Y ya vamos terminando. Estamos viendo, pues afortunadamente, un repunte del interés por la lectura y además por la lectura de objetos físicos, es decir, de libros Sí. con papel y bonitos y bien editados y cuidados. Es un repunte que no solamente está en la población adulta, sino también en la juvenil y en esta población de entre 20 y 40 años, ¿no? Que se reincorporan a la lectura y dentro de este interés, un interés especial por la literatura histórica. Y esto, te has hecho una composición del lugar de por qué puede ser que esté sucediendo esto justo ahora. ¿Hay Bueno, una cosa que podemos aprender de la literatura histórica? Bueno, a ver, hay un repunte en el sentido de que quien lee o quien se reincorpora a la lectura parece leer bastante, ¿no? Pero no hay que olvidar que estamos dejando a mucha gente detrás, ¿eh? Hay mucha Sí. gente que se está quedando totalmente fuera por las redes sociales y por las 8 desastrosas leyes educativas que llevamos en democracia en España, Que parece peor que la anterior. Que parece que no incentivan. No incentivan y se cargan valorar el esfuerzo. Y si no le inculcamos a las nuevas generaciones que las cosas solo se consiguen con esfuerzo, nunca van a querer leer. ¿Por qué? Porque leer es esfuerzo. Es mucho más esforzado que hacer un TikTok o que ver TikTok. Entonces, yo no tengo nada en contra de las redes sociales, pero sí que conducen a una gran pasividad, como condujo en su momento la televisión. Entonces, hay que tener eso en cuenta para que no perdamos a toda esta gente por el camino. Luego, de esa gente que sí se incorpora a la lectura, que les interese bastante o mucho la literatura histórica o la novela histórica, yo siempre digo que hay dos géneros literarios que responden a esas dos grandes preguntas que alguna vez los seres humanos con cierta preocupación por su existencia se hacen a lo largo de su vida, que es ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Y de dónde venimos es respondido por la novela histórica. Igual que los manuales de historia, pero es cierto que las novelas históricas, que yo no podría hacer sin esos excelentes manuales de historia que están en esa librería que yo voy a consultar, ¿no? Pues hombre, no les busque ritmo narrativo, porque no es su pretensión. Entonces, en la novela histórica lo que vamos a hacer es presentar esos datos históricos de una forma entretenida y accesible, ¿no? Para que mucha más gente se acerque a ellos. Luego hay otro género literario, que a veces se considera menor y sin embargo yo lo considero fundamental, que es el de la ciencia ficción y que muchas veces nos apunta hacia dónde vamos. Debería de preocuparnos que los grandes éxitos de ciencia ficción sean siempre realidades futuras distópicas y terribles, ¿no? Deberíamos de tener eso en consideración. Sí, viendo además que la ciencia ficción de hace 100 años o 150 en muchos casos está siendo, está siendo real. Lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, con la robótica, poco a poco, pues vamos viendo que algunos de los grandes dilemas que se planteaban en la ciencia ficción, ¿no? Vamos a mandar nosotros
nos van a mandar las máquinas, ¿no? Bueno, pues son dilemas que se nos van aproximando cada vez más. Esas advertencias, ¿no? Sí. Tremendo. Pues vamos a terminar ya. Hay dos cosas que no quería que se me escaparan. Una es recomendar Los Tres Mundos. Bueno, tu tercera de 6. Mi tercera de 6. Dentro de la saga sobre Julio César. Exacto. Cuando empiezas una saga, ¿sabes que van a ser de 3 o de 6? Es decir, cuando empiezas con el primer libro de una saga, ¿ya estás proyectando el resto o te tienes que centrar porque no son libros tampoco especialmente cortos? Entonces, ¿cómo funciona eso en la estructura de tu mente? Como todo, en la vida es un aprendizaje. Cuando yo hice mi primera trilogía y empecé con ella, no sabía que era una trilogía. Cuando llevaba 500 páginas y el protagonista tenía 17 años, Escipión, empecé a entender que iba a necesitar más de una novela, ¿no? Entonces ahí digamos que esa trilogía surge de una forma más improvisada. Cuando hice Trajano sí que tuve claro que eran 3 novelas, Llegada al poder, Momento álgido y Caída, ¿no? Con Julia tenía claro que eran 2 novelas, Conquistar el poder y mantener a la familia en el poder, ¿no? Y ya con César también lo tuve claro. El proyecto es un proyecto que siempre posponía porque de la forma en la que yo quería relatar a César, que implica el universo César, es decir, César va en un pack completo con personajes como Catón, Cicerón, Pompeyo, Cleopatra, Fulvia, Marco Antonio, y contar todo eso no me cabe en 3 novelas. Yo sabía que iba a ser por lo menos 6. Y por eso lo posponía, porque 6 son 12 años de trabajo. Pero bueno, llegó un momento donde empecé a pensar que la vida también tiene un periodo limitado, existencial, y que era hace 6 años el momento adecuado de acometer ese proyecto. Llevo 6 años y estoy a mitad del proyecto, exacto, presentando Los Tres Mundos. En la primera novela de César expliqué su juventud, en la segunda su ascenso político y ahora en Los Tres Mundos su ascenso militar con la conquista de las Galias. 3 mundos porque la conquista de las Galias se va a cruzar también con la lucha política en Roma y con la lucha política en Egipto. Un reino aparentemente remoto, pero que cada vez está más entrelazado con la política de Roma. Ahí es el inicio de la globalización. Pues de alguna forma sí. El Imperio Romano es un gran primer experimento de globalización. Y dentro de, una vez que te metes en este universo, ¿alguna vez te ha pasado que los personajes se han ido del autor, como le pasó a Unamuno en Niebla, que de pronto empiezan a tener vida propia y ya no eres capaz de controlarlos? O al revés, que te controlan ellos a ti. Sí, me ha pasado exactamente con Cleopatra. De hecho, mi idea con la tercera novela de César era que hubieran sido los 2 mundos, Galia y Roma. Lo que pasa es que en la novela anterior, Maldita Roma, narré el nacimiento de Cleopatra y no es fácil controlar a un personaje como Cleopatra. Cleopatra me ha exigido que cuente también su juventud y he entendido muy bien que en la fragilidad del triunvirato de César, Craso y Pompeyo, Craso tiene los ojos puestos en un Egipto que Pompeyo no quiere que Craso conquiste. Es decir, que Egipto ya está en los equilibrios de la política romana y lleva razón Cleopatra. Hay que contar Galia y Roma en paralelo con Egipto. Por eso Los Tres Mundos, por la rebelión de Cleopatra, tal cual Augusto Pérez en la novela Niebla de Unamuno. Qué maravilla. Pues terminamos. Solamente ya para terminar. Y si me permites un apunto, sí, Augusto Pérez es un oxímoron en sí mismo, el protagonista, porque le pone Augusto por emperador, ¿no? Es emperador único, ¿no? Que es lo que el protagonista de Niebla quiere una vida especial. Y sin embargo tiene el apellido Pérez, que es muy común, ¿no? Y es una contradicción en términos. Qué fenómeno Unamuno, ¿eh? Sí, un genio. Bueno, que te iba a decir que terminamos, que si no se nos va el tiempo. Pero te quería comentar con Huxley o con Hegel y ese comentario que los dos hicieron, que decían que lo único que aprendemos de la historia o que podemos saber que aprendemos de la historia es que no se aprende nada de la historia. ¿Estás de acuerdo con esto o sí se aprende de la historia?
El tema es que sí hay quien lo aprende. Porque el problema es cuando quien está en situación de mucho poder no ha aprendido historia. Ese nos arrastrará de nuevo a repetir los errores. Lo ideal es que quien lidera, que quien gobierna, sea gente culta, sea gente que haya podido leer del pasado que intente reproducir los aciertos y evitar los errores. Pero lamentablemente vivimos en una época actual donde me cuestiono bastante la preparación de las supuestas, entre comillas, élites políticas, porque lo único que tienen de élites es que son pocos los que mandan, pero desde luego de preparación, salvo honrosas excepciones, van bastante escasos. Bueno, pues con esta reflexión terminamos. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un rato agradabilísimo. Encantado de haber tenido esta conversación con vosotros.